Ya los electricistas hispanos en Georgia y en todo Estados Unidos tienen un espacio donde podrán interactuar y obtener información de interés que les permita conocer todo lo concerniente al sector eléctrico del país. Mundo Eléctrico Podcast está conducido por Javier Barreto y Ninro Castellano, el cual llevaremos a todos temas de información, entretenimiento y capacitación. Por tal motivo, te invitamos a suscribirte al canal y a activar la campana de notificaciones, de manera que cada vez que publiquemos un podcast te llegue la notificación de ese nuevo espacio. Sean todos bienvenidos a Mundo Eléctrico Podcast. El motor eléctrico se erige hoy en día como una alternativa firme y sustentable a los motores de combustión interna. Es por ello que a medida que la tecnología avanza, los motores eléctricos se han convertido en una opción cada vez más viables y eficientes a los motores de combustión interna, lo que los convierte en una tremenda posibilidad para reducir la contaminación y la dependencia de los combustibles fósiles. Los motores eléctricos son responsables de mantener en operación un amplio número de procesos industriales. Transforman la energía eléctrica en mecánica y la transfieren a otros equipos como compresores, ascensores, bombas, turbinas o ventiladores. Es por esto que se le considera a los motores eléctricos uno de los equipos con mayor nivel de criticidad dentro de la industria. Su falla repentina podría ocasionar un gran perjuicio a los indicadores productivos de esa fábrica. Resulta por tal motivo indispensable entonces que tanto los equipos de mantenimiento eléctricos conozcan y entiendan las funcionalidades y partes que conforman un motor eléctrico. Esto es de vital importancia, pues al momento de realizar inspecciones es posible identificar e informar la ubicación de posibles fallas futuras. Para hablarnos de todo esto, hoy tenemos como invitado al profesor Omar Reyes. El profesor Omar es licenciado en Educación, fue instructor de planta y luego coordinador del INSE Industrial de La Morita en Maracay, Estado Aragua. Tiene formación de electricidad en Japón, en Brasil y Estados Unidos, con más de 40 años de experiencia que compartirá con nosotros hoy. Por tal motivo, están invitados a conocer lo más importante de los motores eléctricos, conceptos, elementos que lo componen, funcionamiento, fallas comunes, mantenimiento y reparación. Sean todos bienvenidos a Mundo Eléctrico Podcast. Mundo Eléctrico Podcast llega gracias a Electricity Worker, donde impartimos conocimiento desde la experiencia. Somos una institución de capacitación en electricidad donde te damos la mano para que des esos primeros pasos en el mundo de esta disciplina en Estados Unidos de Norteamérica. Aquí encontrarás cursos de electricidad básica, lectura e interpretación de planos eléctricos, doblado de tuberías, circuitos eléctricos, entre otros. Escritorio Jurídico Hernández y Torres, donde tu problema tiene solución. Somos un equipo de abogados que ofrecemos las soluciones civiles y mercantiles a las situaciones legales que necesitas solventar a la brevedad. Paro humanitario, divorcios desde el exterior, presentaciones de niños desde el extranjero, datos filatorios, entre otros servicios legales. Bueno, sean todos bienvenidos a Mundo Eléctrico Podcast. Hoy vamos a estar con nuestro invitado Omar Reyes, el profesor Omar Reyes, que va a estar hablándonos sobre los motores eléctricos en el mundo moderno. ¿Cuál es su importancia? Bienvenido, Omar. Gracias, Javier. Bueno, gracias por estar en tu prestigioso programa del mundo eléctrico. Y hoy que me estás invitando de una manera muy armónica para hablar sobre los motores eléctricos, específicamente las conexiones. Bueno, estamos completamente a tus órdenes. Bueno, Omar, estamos alegres porque estás con nosotros en este programa. Vas a compartir con nosotros por toda la experiencia, que creo que es más de 40 años trabajando con la electricidad. Y entonces queremos compartir con todos los que nos escuchan día a día, programa a programa en Mundo Eléctrico Podcast, va a deleitarse con los conocimientos que tú tienes en materia. Ahora es importante, primero, para entrar en contexto, definir qué son los motores eléctricos. ¿Qué son motores eléctricos? Bueno,
Javier, como tú muy bien lo sabes también, porque estudiamos juntos, pues un motor eléctrico es una máquina que convierte la energía eléctrica propiamente dicha en energía mecánica, pues, entregada a través de poleas, a través de engranajes, turbinas y otros elementos más que de una u otra manera coayudan a transferir esta energía eléctrica en energía mecánica. En mecánica. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo la electricidad este, genera ese campo eléctrico interno magnético que hace que se mueva y que gire con bastante fuerza esos ejes para mover todo ese aparataje mecánico? Bueno, los motores eléctricos específicamente tenemos que darle las gracias o la fundamentación, lo que fue Faraday, pues, porque fue uno de los primeros iniciadores o inventores acerca de cómo funciona una máquina eléctrica a través de inducción magnética, donde en principio se crean dos campos magnéticos, llamados uno positivo y otro negativo, y ahí fluye pues las líneas magnéticas, donde tenemos que citar, para algunos que ya conocen, tenemos que citar la ley de Lenz, o lo que vimos nosotros ver por allá sobre la ley de Lenz para campo magnético. Ya. Ahora, ¿hay alguna clasificación de los motores? ¿Los motores tienen un tipo de clasificación? Sí, los motores tienen su clasificación tanto por su voltaje como por su principio de funcionamiento. Pues tenemos motores de corriente alterna y tenemos motores de corriente continua o corriente directa. Los motores de corriente alterna o los motores AC, como se conocen en el argot técnico, son motores que pueden trabajar con 220 voltios, con 380 voltios, con 440 voltios, con 575 voltios, hasta motores de media tensión que trabajan con 1200 voltios. Ya para las empresas que exigen unos motores de más envergadura, le aumentan el voltaje a 1200 voltios para que la corriente disminuya y no pierda potencia. El consumo de amperaje. El consumo de amperaje, sí. Exacto. Ahora bien, ¿no? La verdad es que los motores eléctricos son una alternativa muy fuerte para ir desplazando los motores a combustión, que son realmente contaminantes, a combustión de hidrocarburos específicamente. Ahora, es sorprendente cómo los motores de corriente continua tienen una fuerza enorme, una fuerza impactante. Sí, correctamente, Javier. Los motores de corriente continua, tanto los motores compound como los motores serie y los motores Chun, que son las tres conexiones motores de corriente continua. Luego podemos hacer un programa pues específicamente para los motores de corriente continua. Eso va, tomaré nota de ese punto. Importancia, y una gran importancia porque como tú lo dices, tienen grandes fuerzas y lo más importante, la regulación de su velocidad. Puede regular su velocidad desde 10 RPM o revoluciones por minuto hasta 3.000, 4.000, 5.000 revoluciones. Mientras los motores de corriente alterna tienen que usar ya un variador de frecuencia. Claro. Bueno, como se ha visto, ¿verdad? Que por ejemplo en el mundo industrial ya se venían utilizando motores eléctricos para montar cargas, para otros equipos, para mover algún tipo de material dentro de la compañía. Pero hoy estamos viendo cómo ya en el mundo automotriz la gama de automóviles con motores eléctricos se ha ido incrementando por diferentes marcas fabricantes. Sí, correctamente. La electricidad automotriz ha avanzado enormemente, que ya pues se usan los motores eléctricos porque es una energía más limpia todavía. Mientras que correcto, los motores de combustión está el problema de la contaminación. Ahora, entrando ya un poquito más en el tema, ¿cómo se conectan eléctricamente cada uno de esos tipos de motores? ¿Y cuáles son esos dispositivos que se necesitan para hacer las conexiones respectivas?
nos pudieses hablar a grosso modo, aunque yo sé que eso es un tema realmente que podemos más adelante pues tomar nuestro tiempo, pero a grosso modo cómo se conectan los motores y cuáles son esos dispositivos que se necesitan para que arranque y para proteger estos equipos. Bueno, Javier, los motores, si me permite, después que de esta explicación, te puedo enseñar un tablero, pues, para que sean más elementos visibles que puedan de una manera u otra coayudar a la captación de la información. Los motores en principio se conectan según el número de puntas que tenga. Puede haber motores trifásicos de 3 puntas, de 6 puntas, de 9 puntas y de 12 puntas o 12 terminales. Entonces ahí es donde viene la conexión estrella, doble estrella, que también te lo dice en un gráfico, en triángulo paralelo. Esas son las conexiones primarias en los motores. Y su dispositivo o el primer elemento que debemos nosotros tener en los motores, no sé si en este segmento te lo puedo enseñar, y si no en el otro, que son los contactores, relés térmicos, relés temporizados, los cables, evidentemente, la regleta de conexión o las borneras de conexión, son los 4 elementos esenciales que necesita para arrancar tu motor. Un motor no se recomienda que arranque directamente con un breaker. Pero es importante que para la gente que nos está viendo en este momento, este programa lo estamos haciendo en este momento, hoy domingo, día de resurrección, 31 de marzo de 2024, cuando son las 4:35 de la tarde, desde Georgia, Estados Unidos, y nuestro amigo Omar Reyes está en Maracay, Estado Aragua, directamente desde su taller. Entonces nos está hablando sobre este tema. Entonces, también quiero hacerle una invitación a toda aquella gente que nos está observando en este momento. Cualquier pregunta nos la pueden hacer a través de las redes, que nosotros estaremos aquí prestos para responderle las inquietudes que ustedes tengan. Ok, bien. Omar, veo que estás en el taller. ¿Tienes algunos motores para que la gente se vaya conociendo los términos que estás utilizando? ¿Cuáles son las puntas de los motores? ¿Cómo los identifico? ¿Nos puedes mostrar en estos momentos? ¿Tienes motores disponibles para ellos? Te la puedo mostrar tanto en vivo y en un gráfico, pues también. Vamos a empezar en vivo para que ya de una manera u otra. Ok, perfecto. Puede haber pues, motores que pueden tener desde tres puntas, no importa lo grande que sea, tienen 3 puntas. Hay motores mucho más chicos, pero tienen 6 puntas. ¿Ya? Hay motores medianos que tienen 12 puntas, como este que está acá. Y como te hablaba, todo esto va conectado a una bornera de conexión. Bornera de 6 puntas, borneras de 12 puntas de conexión compacta. Esta es una bornera de 12 también, pero fraccionada, 6 y 6. Correcto. 6. Porque esto es conducido, es comandado desde el breaker principal, ¿okay? Desde el protector, el protector tanto electromagnético como el protector térmico, el protector cuando hay exceso de temperatura. Los contactores, que son todas estas gamas que tenemos acá, como este es un arranque estrella triángulo, donde el motor primero arranca en estrella para aprovechar su característica de par de arranque, donde él apenas le exige un 60% de corriente y luego ya el motor pasa a su conexión de trabajo, que es triángulo. Entonces para eso se necesitan 3 contactores. Un contactor principal, un contactor para la estrella y un contactor que va a conmutar el triángulo. Entonces, correcto. Un tablero que permite de una manera u otra visualizar, porque cuando queramos profundizar aún más y cómo se calcula este térmico, porque este térmico ya no es una corriente nominal, entonces ya eso tiene otro elemento que yo sé que pues lo vimos nosotros en clase y tú estás en conocimiento de eso, pero para tu audiencia es un tema que podemos desarrollar a posteriores. Lo principal ahorita que sepan que los motores trifásicos, sus puntas oscilan entre 3 puntas hasta 12 puntas.
3, 12 6, puntos. 9, 12. De acuerdo a las conexiones y a las bondades que ese motor tú le quieras aprovechar. El motor, entre Ahora, más puntas tenga, más conexiones tú puedes hacer. Para las eso yo le puntas. preparé. Dime. Ahora, Omar, una Sí, pregunta. sí. ¿Esas puntas ya vienen de fábrica o el que o el que repara el motor puede cambiar el número de puntas? ¿O lo puedes tú cambiar como técnico al momento de conectar el número de puntas finales a conexión? Sí, de fábrica, y debemos ser respetuosos en esto, porque si un motor de fábrica viene con 12 puntas, lo ideal y lo más correcto es que respetemos con las 12 puntas. Y en caso tal, sería otro tema a conversar, hay manera técnica de pasar de 12 puntas a 6 puntas, pero técnicamente, ¿sí? Donde tú tienes que hacer unos puentes internos en el motor para que el flujo magnético, como dijimos al principio, no haya ese choque magnético y permita que el motor trabaje adecuadamente. No es que no se pueda hacer, sino que hay que en principio respetar. Ahora, por cuestiones de economía, espacio, sobre todo más que todo el término económico que prela allí, podemos pasar de 12 puntas a 6 puntas, a 9 puntas y hasta 3 puntas nada más. Eso es otro tema a desarrollar. Si deseas iniciarte en Estados Unidos en el mundo del sector eléctrico de habla hispana, en Georgia encontrarás a Electricity Worker. Somos una organización didáctica que te brinda esos conocimientos fundamentales para iniciarte como electricista residencial o comercial. Ofrecemos capacitación en electricidad básica, circuitos eléctricos, doblado de tubería, lectura e interpretación de planos eléctricos, entre otros. Para más información, escríbenos al 678-653-3512 en Georgia, Estados Unidos. Electricity Worker, donde impartimos conocimiento desde la experiencia. Si estás fuera de Venezuela y deseas resolver alguna situación legal desde el exterior, el Escritorio Jurídico Hernández y Torres te brinda diferentes soluciones legítimas a tus necesidades. Somos un excelente equipo de abogados donde te ofrecemos las soluciones civiles y mercantiles a las situaciones jurídicas que necesitas solventar a la mayor brevedad. Paro humanitario, divorcio desde otro país, presentación de niños desde el extranjero, datos filatorios, entre otros servicios jurídicos. Comunícate con nosotros en Venezuela al 58-412-653-3895 y obtén la tranquilidad que necesitas. Escritorio Jurídico Hernández y Torres, donde tu problema tiene solución. Aquí me están preguntando, aquí me están enviando. Ajá, dime Omar. De una manera u otra mutila al motor, porque si es un motor de 12 puntas y lo reduces a 3 puntas, ya él solamente tiene una opción de conexión, una sola, claro. O estrella o triángulo. O triángulos. Aquí tengo una pregunta que me están enviando por WhatsApp en este momento, el cual me dicen, ¿por qué algunos motores tienen capacitadores y otros motores no lo necesitan? Cuéntenos un poco sobre eso. Perfecto, para eso les tengo un motor acá, ya vamos a acercarnos, un motor que no solamente tiene un capacitor, sino dos capacitores. Tiene dos capacitores. Dos capacitores porque ellos se conectan en paralelo para sumarse, ¿no? Se conectan en paralelo, tiene dos. Estos capacitores es porque todo motor magnético produce una reactancia llamada reactancia inductiva. Mientras que con estos capacitores buscamos alisar la onda con la reactancia capacitiva. Ya aquí es el porqué. Para buscar que tanto el voltaje como la corriente vayan a la par. Porque si el motor tiene mucha inductancia, la corriente se atrasa con respecto al voltaje. Porque potencia, repito, tú lo sabes muy bien, potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces esos dos elementos tienen que estar entrelazados. Si la corriente está muy atrás o el voltaje está muy adelante, no van a empujar para que el campo magnético sea lo más armónico. Y hay otro Correcto. Tema también y de ahí es que vienen los armónicos, pues. Los problemas de
de armónico, que son las corrientes parásitas, corrientes de Ya. Foucault. Entonces, el condensador, para resumir, tiene doble función. En principio, darle una mejor calidad a los motores monofásicos que funcionan por un arranque temporal. Entonces, el condensador es como el que está en el columpio. Pues. El columpio tú necesitas nada más la primer empuje. Ya después tú quedas allí. Quedas en ese, el condensador es el que le da el pulso de arranque a los motores monofásicos. Hago esta analogía para que se comprenda un poco más pues, el por qué usamos condensadores únicamente en motores monofásicos. Porque ya cuando los pone banco de condensadores para los transformadores, ya es otra cosa. Ya eso es para mejorar el factor de potencia. Ahora, Omar, estamos hablando con el licenciado Omar Reyes, que tiene más de 40 años en el mundo de la electricidad. Estudiamos juntos en el Centro de Capacitación Petrolera para el Adiestramiento de las Fuerzas Armadas en el 80-82. Desde ese entonces se ha dedicado de lleno a la instrucción y además pues ha tenido pues mucha capacitación en Brasil, en Japón, en Estados Unidos, y hoy nos estamos dando un banquete con esa experiencia que tiene Omar. Omar, ¿y cómo se conectan los capacitadores a los motores, a ese tipo de motores? Bueno, tengo un pequeño espacio. Para este tipo de motores, en principio se conectan en serie con la bobina de arranque, porque ya que los motores monofásicos traen un bobinado de arranque y un bobinado de marcha o de trabajo o régimen. Cualquiera de los tres términos pues son adecuados porque son los que van a estar permanentemente trabajando. El bobinado de arranque solo es otro término que se usa también, es un bobinado auxiliar, solamente como su nombre lo indica, para el par de arranque. Él va a ayudar al par de arranque en serie conjuntamente con los condensadores o Perfecto. El condensador. Perfecto. De verdad que ha sido interesante. Ahora, nos tienes por allí cómo se conectan. Nos ibas a explicar cómo son las bobinas, las conexiones, cómo se conectan estos motores. Bien. Para que tengamos una idea, primero físicamente puede haber motores, al igual puede haber motores con 9 bobinas, con 6, todo lo que sea múltiplo de 3 y los motores lo pueden tener. Tú puedes encontrar motores hasta con 72 bobinas, pero generalmente son de 6, son de 12 o son de 18. De acuerdo allí y a la pizarra que te voy a presentar, esta es la representación gráfica. Cuando quieras conectar un motor en doble estrella, ya es una norma internacional que las bobinas llevan un número fijo, ¿okay? Fijo, ya es un número que no varía, donde su principio es 1 y su final es 4. Su principio es 2 y su final de la bobina es 5. Su principio es 3 y el final de la bobina es 6. Eso es en normas NEMA. Pues. En las normas DIN, que son las normas europeas, tenemos U, B, W. ¿Ya? Recordando, pues, U, B, W. Y aquí tenemos X, Y y Z. Ok. Y distintamente las normativas que se usan, yo sé que en los Estados Unidos se usan las normas NEMA, es decir, donde números 1, 2, 3, 4, 5 y 6, tenemos que estar muy claros en cómo concatenar, en cómo unir una conexión con otra. Si quieres hacer una doble estrella, tienes que unir. Primero vamos a comenzar con una estrella simple. Si quieres conectar una estrella simple, utiliza 10, 11, 12. Ya eso viene en la nomenclatura. 10, 11, 12 lo unes y aquí tienes una estrella serie. ¿Okay? Pero si quieres conectar una doble estrella, aparte del 10, 11 y 12, tienes que unir 4, 5 y 6. Es decir, como si los cortos circuitean. ¿Ya? Ahí tiene una doble estrella. Pues, aquí la tenemos gráficamente. Lo que llaman paralelo o doble estrella. Omar, si quieres, dile al camarógrafo que se acerque un poquito más a la pizarra para poder ver más claramente la explicación.
Exactamente, un poquito más. Ajá. Seguimos Ok, entonces con entonces la aquí otra tenemos una explicación. doble estrella, pues. Ajá, Igualito, sí. Eh, la conexión va a depender del voltaje. Si el voltaje es bajo, esta es una conexión generalmente para 220 voltios. Importante tener en cuenta eso, el porqué de las conexiones. Va a depender de la cantidad de fuerza o de tensión eléctrica que le vamos a colocar al motor. Pero si ya el motor va a trabajar con un voltaje superior a los 220 voltios, por decirte 440, ya tenemos que colocar el motor en estrella serie o correcto, 380. En Europa se trabaja con 380, en correcto. Estados Unidos con 440. Exacto. Entonces ya ahí lo conecta en estrella serie o triángulo serie. Triángulo serie donde va a unir estos vértices acá, pues, lo que llamamos nosotros 4,7, 5,8 y 6,9. Y por los vértices del triángulo es donde va a alimentar con L1, L2 y el otro vértice del triángulo L3. Ahí L3. tenemos una conexión de triángulo serie para 440 voltios. Pero si yo le quiero sacar conexión en triángulo porque me lo exige el fabricante, entonces, y trabaja solamente con 220 voltios, también podemos nosotros poner el motor a trabajar en 220 voltios, pero en doble triángulo o triángulo paralelo. Unimos los vértices, siempre parte de acá, 1, 4, 2, 5, 3, 6. Parte Ya, de acá, entonces unimos los vértices, 1 con 6, el 4 con el 2 y aquí que sería el 3 con el 5. Primer triángulo. El segundo triángulo sería de la misma forma, el 10 con el 8, ¿okay? El 4 con el 11 y el 12 que está aquí, sí, con el 11. ¿Ok? ya. Ahí no, Perfecto. ya. Entonces aquí, este vértice lo vas a unir con este vértice que está aquí. Así que en estas puntas que va a meter la línea 1. La línea 1 va a estar compuesta por el 1, el 7 que está aquí, el 6 y el 12. Si lo Correcto. logras ver, van a ser sumarle 6. Va a estar compuesto por el 1, más 6, 7. Va a estar compuesto por el 6, más 6, 12. El vértice 2, donde va la línea 2, le tocaría propiamente 4, ¿verdad? El 2, Correcto. pero 4 más 6 es 10. Aquí tienes el 10. 2 más 6 es 8. Aquí tienes el 8. Ahí sería L2. Y L3, por deducción, sería el 3, pero más 6, el 9. Aquí está. Y 5, la punta 5 más 6 es 11. Aquí la tenemos. Claro, Ese sería claro. L3. L3. Bueno, Exacto. espero. Porque esto es un tema que es bastante amplio y algo complejo para aquellas personas que se están iniciando en este proceso, que vale la pena que desarrollemos más adelante con un programa exclusivo hablando de conexiones de motores. Aquí estamos simplemente pues dándonos un paseo sobre la teoría de esos motores eléctricos y de verdad que es realmente interesante y algo complejo para las personas que están dando los primeros pasos en este mundo. Sí. Es muy interesante, sí. Va a depender pues de qué es lo que tú quieres en tu industria o en el proceso en sí. Pues. Si quieres un arranque de estrella triángulo, si quieres un motor conectado en triángulo o un motor conectado en estrella, en doble estrella. Pero claro, en una sola explicación no aspiramos, si no tienes un conocimiento básico de profundizar un poco más por qué es un motor en estrella, por qué es en triángulo, porque la corriente en estrella, ¿verdad? Es 1.73 veces menor que la corriente en triángulo. Y bueno, son elementos a considerar porque eso va en consecución con el tipo de control que vas a usar. El tipo de Correcto. contactor, si lo vas a poner en triángulo, el contactor tiene que ser más robusto porque tiene que aguantar más corriente. Mientras que si lo pasas a estrella, el contactor es más pequeño porque los contactos internos
no van a soportar tanta corriente como si el motor lo conectase en triángulo. Claro. Esos son unos tics nada más. Ok, ok. Ahora, ¿cuáles son las fallas más comunes que se presentan en los motores eléctricos, en su funcionamiento diario, desde tu experiencia? ¿Cuáles son las fallas más comunes? Bueno, las fallas más comunes, sulfatación, dependiendo en la latitud que el motor esté funcionando. Pues. No es igual un motor, por ejemplo, hablamos aquí del estado de Aragua, que funcione en Mérida, por decirte algo, o en los procesos, si son procesos químicos. Entonces, uno de los elementos que influye en él, sobre todo en la bornera de conexión, hay alguna sulfatación o un falso contacto. También hay otro elemento que se ve también en los motores, alguna fase o alguna línea que pueda faltar. Es una falla común, pues, o reiterativa, de que si falta una sola línea, son tres, si falta una, el motor por ende tiende a recalentarse, lo que es el efecto Joule, y después que se recalienta, el próximo paso es que el motor se quema. Si pierde aislamiento, al perder aislamiento, entran sus espiras, entran en corto entre sí, por lo tanto ya ese motor, pues, pero nosotros también tenemos... Pero para que llegue, ¿Por qué se quema un motor? pero para que llegue a ese estado es porque ya los dispositivos de protección no están funcionando. Eso es correcto. Para que llegue a ese estado es porque tenemos un térmico o mal graduado, o ya el térmico, que es el protector principal, el térmico llega a una fatiga mecánica. Ya el térmico ya no tiene esa disposición de abrir, cerrar, es lo que llaman fatiga. Cuando ya se fatigan los térmicos, por eso es que hay empresas que hacen el mantenimiento correctivo, el mantenimiento preventivo y el mantenimiento predictivo. Porque ya a veces que predicen que si este térmico, qué cantidad de horas de trabajo va a tener este elemento de protección. Entonces, lo cambian de una vez. No esperen que el motor se dañe. ¿Perdón? Dime. O sea, el predictivo es tratar de predecir la falla. Yo lo voy a cambiar ya porque ya tiene aunque esté trabajando bien, pero ya tiene las horas de utilización, las horas de trabajo suficientes, y antes de que el motor se queme, yo hago los reemplazos. Sí, exactamente. Hay empresas ya muy bien organizadas en ese aspecto, Javier, que tú mencionaste, que están muy pendientes porque saben el costo que tiene una parada. Pues una parada de un proceso le sale mucho más honoroso que estar pues reemplazando los elementos protectores de acuerdo al número de horas. Es más, te voy a hacer algo rápido. Estas empresas donan esos contactores, esos relés térmicos, esos elementos que todavía sirven, pero sirven para el área didáctica, para el área de fe, por mencionarte una escuela, Fe y Alegría. Ellos le donan esos contactores porque no sirven para proceso continuo, pero para hacer una demostración y para hacer una captación de aprendizaje son los elementos que se usan. Bueno, por aquí nos está saludando nuestro amigo Ninro Castellano, que es el otro integrante del equipo que hace los podcasts, pero hoy pues no, por Domingo de Ramos estaba en otras actividades y no pudo estar con nosotros, pero nos está saludando, nos están viendo en este momento y pues está agradecido por tu presentación hoy, Omar. Bueno, estamos para servirle. Para eso pues nuestra amistad y hermandad pues es de vieja data. Pues. Entonces estamos para servirle en tu programa, si quieren profundizar más en las conexiones, en motores de dos. Sí, porque los motores, estamos en estas conexiones, pero hay conexiones más especiales todavía. Lo que llaman motores de 4 grupos en paralelo, motores de un par Windy. Entonces, esto apenas es un abreboca para poder pues, adentrarnos hacia otros tipos de conexiones. Una disciplina paralela a la electricidad que es muy importante. Ahora, las conexiones, ¿cómo es las conexiones? ¿Cómo es el funcionamiento de los motores de corriente continua?
Los motores de corriente continua son un poquito más, digamos, delicados, porque hay dos elementos que tenemos que tomar en cuenta. El inductor, que es el campo magnético, o lo que llaman estator, y el inducido o el rotor, que ya eso funciona a través de carbones. El contacto que él hace son con las escobillas. Lástima pues que no tengo preparado uno por acá, pero ya son motores que funcionan con corriente continua, pero a través de dos elementos. O tú controlas el campo, le das más voltaje o menos voltaje al campo, o controlas el inducido a través de los carbones. Y puede estar el inducido en serie con respecto al campo, o es lo que se llama conexión serie, o puede estar el campo en paralelo con respecto al inducido, es lo que se llama conexión Chung, viene del término del inglés conexión Chung, donde le da más fuerza porque el campo está en paralelo con el inducido. Y correcto, hay una mezcla o una combinación de ambos que es el serie paralelo. Sí, el campo o en serie o en paralelo con respecto a cuando tiene varios campos. Puede estar un campo en serie, el otro campo en paralelo y en paralelo a la vez con el inducido. Es lo que se llama serie paralelo. En los motores conocidos eléctricamente como motores compound o los motores compuestos. Ok. Tomás, por aquí nos está diciendo Niro Castellanos, mira este mensaje que nos está enviando. Tremendo talento lo que hay en Venezuela. Felicitaciones. El mensaje está ¿dónde? Está. Lo estamos viendo aquí, lo tengo aquí, pero bueno, no lo ves tú, pero aquí es lo que nos están escribiendo en este momento. Tremendo talento lo que hay en Venezuela. Muy bien. Gracias, Nimrod, gracias. Ok, ahora ya, bueno, ya estamos. Ahora, ¿qué pasa cuando un motor eléctrico se quema? Se quemó. Bueno, cuando los motores eléctricos se queman, tienen como una segunda oportunidad para ser restaurados. Ya entra en lo que nosotros específicamente hacemos, pues, que es lo que se llama rebobinar el motor nuevamente con su número de espiras que él traía, con su conexión que él trae, y el motor puede volver a funcionar, pero ya no es un motor original, ya es un motor restaurado. Hay que cambiar su rolinera o rodamiento, como también le dicen, y cambiarle el embobinado completo, pues. Lo que te señalaba al principio. Este es un motor de ascensor o para ascensor que se está restaurando, porque sale mucho más costoso comprarse un motor de ascensor como nuevo que restaurar este motor que no le llega ni al 30% del costo. Exacto. Ahora, un motor embobinado, reembobinado, va a tener las mismas capacidades que el motor original, el motor nuevo. ¿Va a funcionar igual? ¿O tiene alguna pérdida? Tiene más capacidad, no tiene más capacidad, pero tú puedes con los buenos materiales, porque ahí lo que difiere es el material y el tratamiento al motor. El motor en sí, tú tienes que trabajar con buenos alambres de buena calidad que soporten 220 grados, tienes que trabajar con buenos barnices aislantes, y tienes que trabajar con un buen papel dieléctrico que permita que ese motor se acerque mucho a la originalidad. Y luego tienes que tener un horno de secado para terminar de compactar ese motor. Él seca con su barniz, con su resina que usted le echa, y ese motor no queda original, pero se acerca mucho al motor original. Claro. Ahora, todo motor tiene su pérdida. Exacto. ¿Cuántos embobinados puede aguantar un motor, la carcasa de un motor? ¿Cuántas veces se puede quemar en el tiempo? Bueno, por la salud del motor no es más conveniente ya cuando un motor se quema más de 3 veces. Primero buscar las causales, pero ya cuando un motor se quema más de 3 veces, ya la cuarta vez no es recomendable, porque el mismo hierro, el mismo material pierde características electromagnéticas. Para los conocedores, como tú, como yo y como los que nos están
escuchando, hay el efecto de histéresis. Entonces ya el motor se recalienta solamente al meterle corriente, pero ya es por las Exacto. características propias de que se ha quemado en varias oportunidades. Y pierde pues sus propiedades. Ahora que para aquellas personas que nos están escuchando y están interesadas en este tema, ¿qué cosas debemos hacer hoy nosotros para mantener el motor en buen funcionamiento? ¿Cuáles son las inspecciones? ¿Cuáles son los chequeos? Y prevenir en el tiempo que se nos queme el motor. Claro, porque hay Bueno, cosas que dependen, hay cosas que dependen del técnico electricista, hay cosas que no dependen, como los cambios de voltaje en el exterior, pues una falla, un alto o bajo voltaje que venga de la empresa que suministra, cosa que está sucediendo mucho en Venezuela. Pero ¿qué puede hacer el técnico electricista de mantenimiento para que el motor siga operando correctamente y no esperar y no se queme en el tiempo? bueno, es un trabajo en conjunto, es un trabajo de acuerdo a la filosofía de la empresa, donde tenga elementos protectores. Hoy en día con la inteligencia artificial y todos los elementos que están saliendo ahorita, hay supervisores eléctricos que ellos te pueden detectar cuando una fase o está muy baja o está muy alta, o más aún, cuando falta una fase, porque esos son elementos que coayudan a que en sí el motor eléctrico se queme o se empiece a recalentar porque falta una fase, porque el voltaje está muy alto o porque el voltaje está muy bajo. Y el técnico es corresponsable igual, porque él tiene que estar muy pendiente a los rodamientos. Si ya tiene un sonido con alguna anomalía que no viene siendo el sonido rutinario, ya esa máquina pues está acusando que su rodamiento ya no están en perfectas condiciones. Por ende, ese motor se recuesta y se quema también. Correcto. Bueno, padre, de verdad que ha sido interesante todo lo que nos ha venido contando. O sea, fueron muchas cosas al mismo tiempo que yo sé que a veces cuesta digerirlas, pero sé que más adelante vamos a ir abriendo alguna ventana, espacio para ir aclarando cada cosa. Más adelante vamos a tener otra entrevista para ahondar más. Bueno, Mari, de verdad que estamos agradecidos por tu compartir con nosotros en Mundo Eléctrico Podcast este conocimiento que tú tienes, que has acumulado por más de 40 años en el mundo de los motores eléctricos. Hoy, pues, que tienes una empresa que se encarga de la reparación y mantenimiento de ellos y asesorar a esas compañías que lo necesitan. Ok. Ahora, ya, que se me acaba de ocurrir una pregunta muy importante. Sí. Yo estoy haciendo algún trabajo, ¿cómo yo determino el tipo de motor que necesito? Perdón, ¿Cómo Javier, determinar? repíteme la pregunta. Aunque yo estoy construyendo, por decir, un portón, un elevador, o estoy construyendo un ascensor de mercancías, ¿cómo determinar el tipo de motor que requiero? Ok. El tipo de motor lo puedes ver la perspectiva, si es motor de corriente continua o si es motor de corriente alterna. Pero Exacto. para ambos tiene que tener en cuenta qué va a mover, porque si va a mover 100 kilos, porque eso es lo que va a determinar la potencia, qué potencia necesita. De acuerdo a los kilopondios que ese motor vaya a arrastrar, porque son motores de arrastre. De acuerdo a los kilopondios, eso lo vas a convertir en lo que se llama en la unidad de fuerza para los motores eléctricos, como son los HP. HP, que viene del inglés, por cierto, horsepower, sí, caballo de fuerza, o caballo de vapor, en el sistema inglés, el CB. Ya, qué bueno. Entonces, hay que determinar entonces. No solamente el motor, sino que va a seleccionar el tipo de contactor, si es para 20 amperios, para 10 amperios, el tipo de térmico, el tipo de breaker y lo más importante, el cable, qué conductores va a usar, si es un conductor número 10, si es un conductor número 12, si es un conductor número 8. Y el tiempo, me imagino que también el tiempo de trabajo que va a estar encendido ese motor también. ¿Sí?
Que me Dime. imagino que también el tiempo de trabajo que va a tener ese motor encendido. Correcto, importante, importante. El tiempo permanente que va a estar trabajando ese motor, porque de acuerdo a eso, tú vas a adecuar, ya eso ya viene por lo que llaman los IP. Los IP es el grado de protección eléctrica. Si es IP 44, si es un IP 54, si es un IP 64, cada uno de esos IP te permite arranque y parada, arranque y parada, arranque y parada, o motores que trabajan continuamente, porque los motores también coayudan a que se quemen, son los picos, las altas corrientes que se producen cuando van a romper su inercia. Entonces hay motores que tienen que estar arrancando y parando, arrancando y parando. Para eso hay que adecuar un motor con IP54, por darte un ejemplo de lo que más se usa. Claro. Omar, si yo estoy en Venezuela o estoy en Estados Unidos y requiero que tú nos hagas una asesoría o algún trabajo en especial, alguna reparación de algún motor o alguna recomendación para comprar un motor adecuado a un trabajo que yo requiero, ¿cómo nos podemos comunicar contigo? ¿A qué teléfono nos podemos comunicar? ¿Alguna página web? ¿Algún Instagram? ¿Algún Facebook? Bueno, en estos instantes nuestra página web la estamos restaurando, pero sí tenemos un Instagram. Yo te lo puedo hacer llegar a través de un email, te lo puedo hacer llegar. Tenemos número telefónico, no sé si hay posibilidad de darte los números. Claro, sí, por favor, nos los puedes dar. Tenemos números móviles y números fijos. Tenemos un número fijo como 0243, el código 235-2277. Repítelo, por favor, código de Venezuela, ¿verdad? 0243-235-2277. Ese es el término de la fijo. oficina. Tenemos varios teléfonos móviles, pero por lo menos te voy a acceder a uno que podemos comunicarse directamente conmigo a través del 0416 64 63 629. Okay. También me pueden escribir a un correo electrónico si así lo requieren. Tenemos un correo electrónico, Javier. ¿Cómo se llama? Perdón. ¿Cómo? Dime. ¿Cómo es el correo electrónico? Omar Enrique Corrido 6563629 @gmail.com. Ok, perfecto. Bueno, Omar, unas palabras finales para la gente que nos está escuchando y está interesado en conocer más a fondo el mundo de motores eléctricos. Bueno, primero ante todo, Javier, agradecerle pues a tu prestigiosa audiencia por permitirnos de una manera u otra adentrar en sus oficinas, en sus sitios de trabajo, que pueden estar ellos allí. Y no me queda más pues que ofrecerles cualquier otro elemento interrogatorio que tengan, cualquier otra inquietud que deseen conocer acerca de los motores, de las máquinas eléctricas, profundizar en algunas de ellas. De verdad, Javier, agradecido por tu buena disposición y por haberme invitado a tu prestigioso programa. Desde acá, desde Maracay, muchas gracias. Y Electrotécnica Industrial San José, a sus órdenes siempre. Muy bien, gracias, Omar. Agradecido por haber compartido pues, toda esa experiencia, pues y esperamos tenerte muy pronto en otro en Mundo Eléctrico Podcast, en otro episodio, hablando sobre otro tema interesante que nos gustaría que nos habláramos, como los transformadores eléctricos. Vamos a hablar sobre los transformadores eléctricos. ¿Cómo no? Si quieres, Omar, gracias. Para que lo vean nada más, te puedo enseñar uno. ¿Cómo la cosa? ¿Tienes alguno allí? Te enseño un transformador de una vez para que... Ok, sí, para que la gente quede abierta para el próximo podcast. A la mano, ya te voy a enseñar uno ya para que lo tengas allí. Ok, cómo no. Aquí tenemos un transformador eléctrico de 3 barras o de 3 bobinas, porque es un transformador trifásico. ¿Okay?
donde convierte el voltaje de entrada de 220 voltios a las diferentes voltajes de salida, pues tiene diferentes voltajes de salida, desde Correcto. 110, 12 voltios, 24 voltios. Este es un transformador y podemos hablar en la otra oportunidad que tú me permitas hablarle de los transformadores, pues, de los tipos de transformadores, de las conexiones de los transformadores. Y bueno, y para ustedes que contar, los transformadores, Javier, ¿verdad? Qué buena idea. Es un mundo infinito. Claro. Desde transformadores al seco como este, desde transformadores toroidales, desde transformadores en aceite, ¿ok? Y lo que llaman, bueno, le decimos en un mal inglés, los transformadores pass mouth, que son transformadores que generalmente van en los sótanos. En los sótanos. Exacto. Son tipos de transformadores. Ok. Bueno, Omar, gracias por compartir con nosotros tus conocimientos, abrirnos tu casa, tu taller hoy domingos de resurrección y quitarte hora de descanso para compartir con nosotros este conocimiento. Bueno, Omar, gracias. Gracias a ti y a tu bella y muy distinguida pues audiencia, hermano. Dale, mi amigo, que Dios te bendiga. Amén. Ok. Mundo Eléctrico Podcast estuvo patrocinado por Electricity Worker, donde impartimos conocimiento desde la experiencia. Somos una institución donde te damos la mano para que des los primeros pasos en el mundo de la electricidad en Estados Unidos. Aquí encontrarás cursos de electricidad básica, lectura e interpretación de planos eléctricos, doblado de tuberías, circuitos eléctricos, entre otros. Obtén mayor información escribiéndonos al 678-653-3512 en Georgia, Estados Unidos. También a nombre de Escritorio Jurídico Hernández y Torres, donde tu problema tiene solución. Con un equipo de abogados te ofrecemos las soluciones civiles y mercantiles a las situaciones legales que necesitas solventar rápidamente. Para el humanitario, divorcios desde el exterior, presentación de niños desde el extranjero, datos filatorios, entre otros servicios legales. Comunícate con nosotros al bufete en Venezuela al 58-412-653-3895 y obtén la tranquilidad que necesitas.